Sí. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición y un gran privilegio poder estar en la casa del Señor, sirviéndole a Él de la mejor manera, que es adorando y glorificando su santo nombre. Esta noche se me ha encomendado poder impartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero iniciar dándole gracias al Señor y entregando en sus manos este momento. Así es de que ahí en casa, o donde estés, que tú nos puedas ver, puedas unirte conmigo, con toda la iglesia, a orarle al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por el privilegio que nos has dado de poderte adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Esta noche queremos entender tu palabra, Señor. Queremos discernir tu palabra. Y así como tú has hablado mi vida, Señor, por medio de este sermón, te pido que cualquier televidente, Señor Jesús, que esté en este momento viendo, pueda ser esa tierra fértil, Señor, para que tu semilla pueda ser plantada, Señor, en esa tierra. Así es que te damos la bienvenida, Padre, te damos la bienvenida, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos estado estudiando principios prácticos. El jueves pasado estuvieron sintonizándonos. Se tocó el tema del ejemplo espiritual, nos lo compartió la pastora Ana Miriam Guevara. Y pues también nos compartió de la práctica y disciplinas espirituales. Esta noche se me ha encomendado a mí hablar sobre el tema, sobre el principio práctico, lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. Para eso quiero introducirme en este mensaje por medio de una historia que muchos quizás la conocemos o la hemos leído o la hemos escuchado en algún momento. Esta noche te quiero compartir la historia de 4 jóvenes que fueron leales y dedicados al servicio de Dios. Aproximadamente en el año 605 a.C., resulta que Jerusalén fue perseguida en el tiempo que reinaba Joacim. El pueblo de Jerusalén fue perseguida por Nabucodonosor. Este rey, si ustedes logran leer un poco del libro de Daniel, van a entender la tiranía de este rey, que cuando él quería gobernar o apropiarse de un pueblo, lo hacía de una forma muy mala. Así es de que de este modo Nabucodonosor vino a gobernar, a querer apropiarse del pueblo de Israel. Y pues en su palabra dice que vino Nabucodonosor y agarró de lo mejor del pueblo de Israel, agarró utensilios que eran valiosos para el templo de Israel, así como también seleccionó a los miembros de las mejores familias del pueblo de Israel, porque él era un rey como todos los reyes que querían apoderarse de lo mejor. Así es de que vino Nabucodonosor y se apoderó de todo esto. Y en parte de esas familias importantes, déjenme comentarles que el rey le pidió favor a sus líderes que buscaran a la gente joven, a gente capacitada, a gente profesional. Así es de que vinieron y consiguieron a todos esas personas que estaban necesitando el rey Nabucodonosor. Y de entre ellos estaba Daniel y 3 amigos más. Así es de que quiero, así de forma rápida, poderte comentar y contar la historia de Daniel. Tengo poco tiempo, así es de que voy a tratar de no extenderme mucho. Y quiero hablarte de Daniel y sus 3 amigos, que eran Sadrach, Misael y Azarías. Resulta que cuando el rey Nabucodonosor vino y se apoderó del pueblo de Israel,
se tomó a estos jóvenes porque eran uno de los principales, uno de los conocedores de la ciencia, de lo que Dios le daba al pueblo de Israel. Y cuando se dio cuenta de las habilidades de Daniel y de sus tres amigos, vino el rey y dijo: tráiganlos al palacio. Y aquí es lo importante, y quiero resaltar la lealtad de Daniel y de sus tres amigos, que cuando el rey lo solicitó para el palacio, eso involucraba que Daniel tenía que, lo forzaron a mezclarse con las prácticas que practicaban, pues valga la redundancia, el pueblo de Babilonia. Pero la fidelidad, la lealtad de Daniel, se hizo muy amigo de uno de sus principales y le dijo: no, oye amigo, nosotros no nos queremos mezclar, no nos queremos estar en ese tipo de cultura, así que te pido que tú nos puedas apartar. Y pues de ahí viene que Daniel le solicita a esta persona que no les dé la misma comida que come el rey. Imagínense que, digamos, qué privilegio en teoría de comer lo que comía el rey. Sin embargo, Daniel y sus tres amigos sabían que esa comida era dedicada a cosas paganas y ellos no querían mezclarse en esa situación. Así es de que Daniel y sus tres amigos le pidieron favor que solo querían comer verduras y agua nada más. Con temor dijo uno de los principales: bueno, si a ustedes les logra pasar algo porque no se están alimentando bien, resulta que al que van a matar es a mí. Entonces Daniel dijo: no te preocupes, Dios tiene el control de mi vida y de los demás. Pues así se cumplió. Daniel no se corrompió, no se mezcló con las cosas que en ese momento les estaban ofreciendo, que para los ojos humanos, para los ojos terrenales eran cosas buenas, cosas ricas, bueno, la vida que se da a un rey, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios vio la lealtad de Daniel y sus tres amigos, Él los guardó en medio de todos los procesos. Si ustedes van a poder leer el libro de Daniel, por falta de tiempo yo no les puedo ampliar mucho la historia, pero hay un momento muy llamativo en la historia de Daniel cuando lo meten en la fosa de los leones, cuando lo meten en el horno de fuego, y resulta que cuando caminamos en la lealtad hacia Dios, el Señor nos guarda y nos protege, aunque andemos en valles de sombra de muerte. Así es de que esta noche quiero poderte hablar y vamos a estudiar de tres elementos que integran nuestra vida cristiana, en donde podemos reflejar la lealtad a Dios y la dedicación a la iglesia. El número uno es congregarnos. Para eso quiero que usted me pueda acompañar en el libro de Hebreos 10:25. Ahí donde está, en la comodidad de su hogar, o donde quiera que nos esté sintonizando, puede abrir sus escrituras y vamos a leer Hebreos 10:25. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Normalmente cuando nos reunimos, pues lo hacemos para socializar, para compartir. Pues a veces lo hacemos pues para poder tomarnos un cafecito, una champurradita, un panito. Son las reuniones cotidianas que quizás tenemos, reuniones de trabajo, reuniones familiares, ¿verdad? Pero congregarnos en este sentido que nos lo dice nuestra doctrina para este principio práctico, está haciendo énfasis en agruparnos y ser aptos con un propósito específico. Eso quiere decir que cuando
tu líder, cuando tu pastor te dice congreguémonos, está diciéndote a ti, ven juntos y congreguémonos en la iglesia, unámonos, ¿verdad? En esa armonía, en esa coinonía que nos representa como cristianos, como hijos de Dios que somos. Congregarnos es concentrarnos, es enfocarnos en el aspecto de unirnos con un fin. En este fin no es solo socializar o platicar. Resulta que cuando venimos a la iglesia y nos congregamos, a veces lo hemos entendido de otra manera. A veces pensamos que congregarnos es nada más venir y sentarnos en la iglesia. Pues resulta de que si lo hemos estado haciendo o si lo has estado haciendo, déjame decirte que no estamos cumpliendo ese principio, ese elemento fundamental que nos acerca a la lealtad de Dios, ¿verdad? Y la dedicación de la iglesia. Venimos a la iglesia y nos congregamos con un solo propósito, que es alabar y glorificar su santo nombre, que es dedicarnos en oración, que es humillarnos delante del Señor, delante de su presencia, que es buscar su santo rostro y escudriñar su palabra. Así es de que yo te invito a que cada vez que tú tengas este tiempo, porque es un tiempo muy especial, es un tiempo especial que muchas veces en otros países no lo tienen. Y nosotros que lo tenemos a veces lo despreciamos, ¿verdad? En el tiempo quizás de la alabanza estamos viendo a un lado para otro, viendo a qué horas va a terminar el hermano que está cantando, viendo qué coro va a cantar, viendo en dónde se confunde. Entonces perdemos el sentido de lo que es la congregación. Otra manera también de distraernos y perder el enfoque de lo que es congregarnos es quizás, como la tecnología está tan avanzada, ¿verdad? Quizás mandarnos un mensajito entre los mismos hermanos que estamos en la iglesia. Ya escuchaste aquel coro, ya viste cómo está vestido tal hermano. Entonces tenemos que tener cuidado en este elemento de la congregación. Tenemos que saber que al momento de congregarnos es un momento sagrado. Y si tú tienes la oportunidad de venir a la iglesia, de poder consagrarte para el Señor, tienes que dedicar ese tiempo, tienes que saber que es un tiempo especial. Voy a hacerlo un poquito más rápido porque el tiempo precisa, y quiero hablarte del segundo elemento, que es la confraternidad. Obviamente no podemos pasarnos al segundo elemento, no nos podemos saltar el primero, porque van de la mano. La confraternidad es consecuente a la congregación. Así es de que para poder confraternizar debemos congregarnos, debemos de unirnos, debemos de estar en armonía, ¿verdad? Y quiero leerte, quiero que leamos una porción de la palabra del Señor, y esa la encontramos en San Juan 13:35. Por favor, leamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en San Juan 13:35: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Así es de que aquí nos está haciendo énfasis Jesús, que debemos de amarnos, que el resultado de amarnos es la forma en que los demás se van a dar cuenta que somos seguidores de Jesús. La confraternidad es la excelencia en el amor fraternal. Y quiero profundizar un poquito en este concepto del tema de fraternidad, y quiero que sepan que encontré unos sinónimos muy adecuados. En este caso, confraternidad o confraternizar es ser alguien amistoso, ser alguien íntimo, ser alguien profundo. Y a esto va lo que dice San Juan 13:35.
si se aman de verdad. O sea, que nos está diciendo que si no nos amamos de verdad, si yo no amo a mi hermano que se está congregando conmigo de verdad, entonces no podemos reflejar que somos seguidores de Jesús. Así es, de que en su palabra nos dice que la confraternidad, para poder llegar a tener la confraternidad, debe de existir ese vínculo perfecto. Y ese vínculo perfecto es el amor. Para poder resaltar este momento o este elemento, quiero que usted me pueda acompañar a San Mateo 22:36. Y déjeme decirle que esta palabra impactó mucho mi vida. La palabra de Dios en San Mateo 22:36 al 39. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más nos hace énfasis el Señor Jesús que debemos de amar a nuestro prójimo. Así es de que para poder tener una confraternidad con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros amigos que nos visitan, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, porque no estoy encerrando de forma que lo debemos de hacer solo aquí cuando nos congreguemos. Confraternizar también lo podemos confraternizar afuera. Y por eso Jesús le dijo: si me aman de verdad, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Es decir, que cuando tú demuestras el amor en Cristo, ese amor ágape a tu vecino, o a niños huérfanos, estás demostrando que eres un seguidor de Jesús. Esto nos desafía a poder practicar la confraternidad genuina. Yo creo que, como les dije anteriormente, esta palabra tocó a mi corazón porque muchas veces practicamos una confraternidad a medias, ¿sí? Una confraternidad que quizás lo hacemos con el fin de decir: qué bien el hermano Abraham ayuda al necesitado, qué bueno que él da. Pero cuando hacemos esta confraternidad sin un fin a cambio, nosotros estamos representando el amor de Dios. Y así debemos de amarnos, con ese amor ágape que el Señor nos insta que podamos practicar. Vamos a tocar el tercer elemento, y para eso quiero que leamos San Mateo 20:28. Y el tercer elemento es el servicio. Así es de que si usted le quiere demostrar su lealtad a Dios, lo puede hacer por medio del servicio. ¿Y qué dice San Mateo 20:28? Y eso me encanta. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús una vez más nos demuestra por medio de su ejemplo que Él vino a servirnos y no a ser servidos. Por eso Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Quiere decir que Pablo era un servidor de la iglesia, era un servidor de los gentiles, porque por medio de que llevaba su palabra, Pablo era servidor. Y de esta manera él era imitador de Cristo. Y yo te quiero preguntar: ¿tú estás siendo imitador de Cristo? ¿De qué manera tú estás siendo imitador de Cristo con respecto al tema del servicio? Y quiero que leamos también en Mateo 23:11. Dice algo muy poderoso, algo que también impactó mi vida, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 23:11.
el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Muchas veces queremos ser mayores, queremos resaltar en un lugar, en un trabajo, en la familia, en la iglesia. Y resulta que el Señor Jesús nos dice, pues si quieres ser mayor, tienes que ser siervo primero, tienes que aprender a servir. Y resulta que cuando leemos un poco del tema del líder, el liderazgo o la persona líder, por lo regular es la persona que sirve, que da de sí sin esperar a que otros den. ¿Por qué? Porque el líder tiene que dar el ejemplo, ¿sí? Entonces Jesús nos insta a que podamos servir, así como Él nos ha servido a nosotros, que ha entregado su vida en rescate de muchos, dice su palabra. La palabra servir proviene de la raíz griega diaconeo. Ustedes asimilarán un poquito la palabra griega y pues resulta que en nuestra iglesia, entre los ministerios que tenemos, está el ministerio del diaconado y hace mucho énfasis al servicio. Digamos que el diácono es sinónimo de servicio, ¿sí? Pero diáconos no solo es ir a parquear carros, no es solo decir pase adelante hermano, buscar un asiento. El diaconado es eso y más que eso, porque a veces pensamos que queremos limitar el diaconado, y el diaconado lo puedes hacer dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque diácono es también aquel que lava los baños, diácono es también aquel que limpia el templo en la iglesia, diácono es el que se ocupa y toma un trapito húmedo y viene a limpiar instrumentos, viene a limpiar el púlpito, viene a limpiar las sillas. Eso es lo que es el diácono. El diácono es sinónimo a servicio. Así es de que si tú quieres demostrar tu lealtad a Dios y poder dedicarte a la iglesia, una de las formas es por medio del servicio. Y pasamos al elemento número 4, que es la enseñanza, la evangelización y proclamación. Y para eso te invito a que tú me puedas acompañar a San Mateo 28, 19 y 20. San Mateo 28, 19 y 20. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que se nos ha encomendado como iglesia a poder instruir. Es decir, que debemos de ayudar a alguien a aprender progresivamente de la palabra de Dios hasta poder convertirse en un discípulo maduro de Jesucristo. Como iglesia estamos comprometidos a poder enseñar. Déjenme hablarles un poquito de nuestra iglesia. Pues en la iglesia llevamos clases, escuelas de liderazgo, donde cada día la persona que está siguiendo este estudio, el ministro o el miembro, pues va aprendiendo, va escudriñando la palabra hasta poder llegar a ser un cristiano maduro, un discípulo maduro, un discípulo de Jesucristo. Literalmente estamos hablando que debe ser un aprendiz, un verdadero seguidor de Cristo. ¿Y qué les vamos a enseñar? Estamos enseñándoles doctrina, estamos enseñándoles la palabra de Dios,
Porque muchas veces leemos la palabra, pero no la escudriñamos. Y vieran qué hermoso es escudriñar la palabra del Señor, aprender de Él. Asimismo quiero caminar un poquito más rápido con el tema de la predicación y quiero hablar del quinto elemento. Y el quinto elemento trata de algo muy especial y trata de las ofrendas y diezmos. Quiere decir que si tú quieres ser leal al Señor, debes aprender a ofrendar y a diezmar. Y para eso quiero que leamos 1 Corintios 19:2. 1 Corintios 19:2. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta es una palabra que me llevó un poquito de tiempo entenderla porque es un poquito confusa, pero le pedí discernimiento al Señor para poderla entender. Y resulta que cuando tú sales de tu casa y vienes al templo, vienes con la intención de darle al Señor lo mejor. Amén. Y a eso se refiere darle lo mejor de tu atención, darle mejor de tu alabanza, darle mejor de todo lo que en este servicio se desarrolle. Y tocar un momento especial como lo es las ofrendas. Nos hace énfasis el Señor Jesucristo que debemos de traer ya en nuestro corazón antes de que vengamos aquí a la iglesia, al culto. Ya debemos de apartar, ¿sí? Dice que la ofrenda es apartar según como hayamos prosperado y guardándolo. En otra versión de la palabra de Dios dice algo muy fuerte. Dice en la parte donde dice guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan limosnas. Y ahí es donde yo logré entender a qué se estaba refiriendo Jesús. Es que cuando se recoge una ayuda, una limosna, es muy distinto a una ofrenda. La ofrenda es algo que tú ya traes preparado de tu corazón, lo das porque lo has apartado para el Señor de lo mucho que el Señor te ha prosperado y lo has guardado para dárselo al Señor. La ofrenda, la limosna es al contrario lo que te sobró, lo que tienes ahí para dar en ese momento porque no venías preparado para dar. Así es de que una de las formas de poder ser leales a Dios y el servicio también en la iglesia es por medio de tus diezmos y por medio de tus ofrendas. Y vamos a leer un versículo muy conocido que lo hemos leído quizás muchas veces y está en Malaquías 3:10. Quizás ya te lo sabes de memoria y quiero que lo escuches. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, aquí también fue una palabra un poquito conflictiva para mí, porque dije yo, si no soy hijo de Dios, entonces yo ya soy heredero de la bendición. Y el Señor me habló de una forma sobrenatural y fue algo que impactó en mi vida, porque ciertamente cuando somos hijos somos herederos de todas las bendiciones que Dios da. Pero aquí hay algo distinto en su palabra y si logramos profundizarlo, entendemos lo siguiente. Vamos a leer otra vez Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Y viene todo lo demás, que es la promesa. Y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y aquí está la diferencia de las bendiciones que somos coherederos y las bendiciones que recibimos a la hora de dar nuestros diezmos. Y derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta qué dice? Hasta que sobreabunde.
Y pues la abundancia es tener más de lo que necesitamos. ¿Y por qué nos va el Señor más de lo que necesitamos? Pues es para poder bendecir a otras personas. Así es de que el elemento número 5 es con respecto a las ofrendas y el diezmo. Podemos ser leales, podemos servirle al Señor también por medio de nuestras ofrendas y por medio de nuestros diezmos. Repito una vez más, somos coherederos de todas las bendiciones desde el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero hay una sobreabundancia cuando tú entiendes el poder del diezmo, como lo dice su palabra. Y número 6, vamos terminando, la sumisión a nuestras autoridades. Yo creo que es algo un poco complicado porque a veces nos cuesta estar bajo autoridad. Pero el Señor nos manda a hacerlo, y si nos manda a hacerlo es porque lo podemos hacer. Amén. Es nuestro deber respetar y someternos a aquellos que el Señor ha puesto como líderes, como pastores de nuestra iglesia, y quiero que lo leamos en su palabra. Dice Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y su palabra dice de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Quiero que leamos lo que dice Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Y esto es una parte muy poderosa y que habló mucho a mi vida, y yo sé que va a hablar también a la tuya. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Una vez más, su palabra nos habla y nos dice que debemos de someternos a nuestras autoridades. Una de las circunstancias más poderosas que el Señor ve en nuestra vida es la obediencia. La obediencia abre muchas puertas de bendición. La obediencia te evita a pasar por procesos complicados. La obediencia te evita a llevar aflicciones, a llevar enfermedades, porque es el respaldo que el Señor da a nuestras vidas para poder bendecirnos, la obediencia. Asimismo, es necesario que nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia de Dios, debamos de evitar asociarnos a grupos que practiquen juramentos o hábitos que van en contra de los principios que aquí se nos enseñan. Un claro ejemplo de eso es, supongamos que un joven líder de la iglesia que da enseñanzas, que practique la palabra, y resulte que pues sea partícipe de algo muy común en Mazatenango y en otras partes, que son los encapuchados. Como cristianos debemos apartarnos y aislarnos, así como Daniel lo hizo. Hay un claro ejemplo en la palabra de Dios, y por eso introduje mi mensaje con la historia de Daniel. Y quiero concluir esta noche. Quiero desafiar tu vida y a la vez animarte. Que así como Daniel y sus amigos nos enseñaron su lealtad a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estaban siendo oprimidos por el rey Nabucodonosor,
a pesar de que querían someterlos a un sistema el cual estaba en contra de los principios de Dios, se mantuvieron fieles y leales a Dios. En este momento no sé cómo se encuentra tu vida, pero esta palabra va dirigida a nosotros, porque nos reta, nos anima a que como cristianos, si ya somos cristianos, practiquemos estos elementos, practiquemos el servicio, que practiquemos las ofrendas, que nos congreguemos, que haya una confraternidad, que obedezcamos a nuestras autoridades, nos sometamos a nuestras autoridades. Todo esto es parte de las prácticas, principios prácticos espirituales que nuestra doctrina nos enseña. Esta noche yo quiero que cierres tus ojos y podamos unirnos en oración y pedirle al Señor que Él nos ayude a poder lograr tener estos 6 elementos que hemos aprendido en esta noche. Y oramos: Padre Celestial que estás en los cielos, esta noche reconocemos que muchas veces, Padre Celestial, somos no merecedores de ti, ni de tu bendición. Pero como tus misericordias son nuevas cada mañana, así lo dice tu palabra y lo creemos en nosotros. Queremos pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a acercarnos a ti, que por medio de esos 6 elementos que hemos aprendido, Señor Jesús, nos hacen leales a ti, Padre Celestial, y nos acercan al servicio, Señor, en la iglesia, como cristianos, como hijos de tuyos que somos, como obedientes de tu palabra. Ayúdanos a cada día, Señor Jesús, ser imitadores de ti, Padre Celestial, Señor Jesús. Danos esa sabiduría, Padre, ese amor para poder servirte con excelencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y dejo el tiempo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.